Buenas tardes. En esta ocasión vamos a revisar la representación de espacio de estados de circuitos eléctricos. Como bien hemos dicho, una representación de espacio de estados indica elementos integradores. Nosotros en un circuito eléctrico tenemos tres elementos. Podemos tener una resistencia, podemos tener un capacitor, y podemos tener un inductor. La resistencia es un elemento estático, mientras el capacitor es un elemento dinámico, así como el inductor. Porque estos elementos representan almacenamiento de energía. Sabemos que aquí tenemos que el voltaje en la resistencia es R por la corriente que fluye por la resistencia. Pero la corriente en el capacitor va a ser C por la derivada del voltaje, ¿no? En el capacitor. Y el voltaje en el inductor sí depende ya de L por la derivada de la corriente que pasa a través del inductor. ¿Sí? Aquí tenemos IL, aquí tenemos IC y este sería I o IR, corriente de la resistencia. Podemos ver una dinámica, comportamiento estático. No hay ecuaciones diferenciales. Mientras que en estos dos casos ya tenemos una variación en el tiempo. Para el caso del capacitor tenemos la derivada del voltaje y para el caso del inductor tenemos la derivada de la corriente. Aquí se pueden ver dos cosas. Podemos ver que un capacitor, los estados en un capacitor son los voltajes en dicho capacitor. ¿Por qué? Porque tenemos la derivada del voltaje. Entonces, ese va a ser un elemento integrador. Es decir, cuando yo tenga una corriente en el capacitor, yo tengo aquí la derivada del voltaje. Si yo lo integro, ¿qué obtendría? Obtendría el voltaje. Ya hemos dicho que los estados son los elementos integradores del sistema. Lo mismo ocurre aquí. Para el inductor tenemos que el estado aquí sería IL. Aquí tenemos la derivada de la corriente. Esto implica que cuando tengo aquí la derivada de la corriente, cuando tengo un inductor, siempre voy a tener un término relacionado con la derivada de la corriente. Y al integrarlo voy a obtener IL. Entonces, ¿cuáles son los estados del sistema? Los integradores. En este caso, tendríamos esos dos estados. En definitiva, la cantidad de estados que tendrá un circuito eléctrico será la cantidad de capacitores más la cantidad de inductores. Es decir, si yo tengo dos inductores y tres capacitores, tendré en total 5 estados. Tengo dos inductores y tres capacitores. Tengo 5 estados. ¿Cuáles son los estados? Los voltajes BC1, BC2, BC3. En los capacitores y las corrientes en los inductores y L1 y L2. Estos serían todos mis estados del sistema dinámico. Y siendo un ejemplo, ¿no? Tendríamos 3 inductores y 3 capacitores. Entonces, para obtener la representación en espacio de estados, debemos tener el modelo, primero que todo el modelo del sistema. Vamos a hacer un ejemplo de un sistema sencillo.
Supongamos que tenemos este sistema. Digamos que tenemos aquí una fuente de entrada de corriente U, una corriente I, UDT de la entrada. O llamémoslo simplemente I. Corriente, una corriente independiente. Que tendríamos un capacitor cuyo voltaje es BC. Y aquí tenemos un inductor cuyo corriente es IL. Y aquí tendríamos nuestra resistencia. Vamos a suponer que la salida de este sistema es el voltaje en la resistencia B0. Es decir, Y es igual a B0. El ejercicio implica obtener una representación en espacio de estados. Entonces, número 1, procedimiento que habíamos dicho anteriormente, se obtiene el modelo. Vamos a obtener las ecuaciones de este sistema. Aquí tenemos dos mallas en este sistema dinámico. Y podemos decir, por ejemplo, que esta corriente que viene por acá es igual a la corriente esta más la corriente que viene aquí, ¿no? En el capacitor. O sea, I es igual a IC más IL. Y es la entrada de mi sistema dinámico, ¿no? Entonces, esta sería la U del sistema dinámico. IC sabemos que es C por la derivada del voltaje más IL. Más IL. Y esta sería mi primera ecuación, ¿no? Y la otra ecuación podríamos relacionarla en términos de voltaje, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, que BC va a ser igual, si aquí hacemos una malla en esto, la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las tensiones, una malla cerrada va a ser igual a 0, o sea, eso es de acá desde menos BC es igual a esta tensión que llamaremos BL, no, perdón, más BL más B0 es igual a 0. Y aquí tendríamos ya la otra ecuación. Podríamos decir que BC es igual, esto está negativo, pasa al otro lado. Ah, bueno, BC lo pasamos al otro lado, queda BC solo. Positivo, positivo. Y tendríamos que BC va a ser BL más B0. ¿Sí? BL más B0. Y este sería el modelo. Sin embargo, en los circuitos eléctricos, lo ideal es obtener cada una de las ecuaciones en términos de estados y entradas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una representación de la derivada, recordemos que esto está en términos de estados y de las entradas. Y esto está la salida está en términos de los estados y las entradas. Digamos que tendremos algunas variables intermedias que no serán ni estados ni entradas. Por lo tanto, no podemos utilizarla en la representación en espacio-estados. Por ejemplo, B0 sabemos que no es un estado ni es una entrada. BL tampoco es un estado o una entrada. Entonces,
hay que hacer modificaciones en esas dos tensiones para dejarla en términos de estados y de entradas. Pero bien, ¿cuáles son los estados? En este caso, los estados, como tenemos dos elementos almacenadores de energía, hemos dicho que los capacitores, los estados son los BC. Vamos a llamar X1, BC. Y el otro estado, X2, va a ser IL, ¿sí? Esos son los estados. La entrada, ¿cuál entrada tenemos? La única entrada es la corriente. Entonces digamos que este es el punto 2, en el cual definimos los estados, ¿no? Procedimiento 2. Ahora, después de eso, lo que hacemos es obtener la derivada de los estados. Ahora, x1 punto, pues va a ser la derivada de de BC, ¿no? ¿Dónde encontramos la derivada de ese estado? Aquí, en esta ecuación. Entonces lo que hacemos es despejar esa derivada de BC, vamos a despejarla de acá. Como se está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí o qué? Aquí tendríamos entonces I, que es mi entrada, menos IL, que este sí es un estado. Nosotros lo llamamos X2. Bueno, vamos a hacerlo todavía sin reemplazar los estados. Despegamos de aquí BC, ya tendríamos I menos IL sobre C. Ahora, esto en términos de estados va a ser I, que es mi entrada, U, menos IL, que es el segundo estado, como lo definimos aquí, X2. Entonces, aquí vemos que cumple con esta representación de derivada de estado en términos de estados y de entrada. Entonces, ya tenemos la primera ecuación. Ahora, nos falta la ecuación para el segundo estado, X punto. Hemos dicho que es este estado, X2, la corriente, entonces tenemos que buscar la ecuación que tenga la derivada de la corriente. ¿Cuál será esa ecuación? BL. Recordemos que BL es L por DIL de T. ¿Sí? Entonces, este BC va a ser como tener L de IL de T más B0, ¿no? Entonces, al despejar aquí, de IL de T, vas a dividir la L. Y está BC menos B0. Sin embargo, eso debemos expresarlo en términos de estados y de entradas. BC habíamos dicho que era el estado 1, bien, pero B0 no representa ningún estado, es una variable intermedia, ni es estado ni es entrada. Entonces debemos buscar la forma de reemplazarla. Pero que es igual B0, B0 va a ser igual a la corriente que viene por aquí por la resistencia, por R, que esa corriente es IL, ¿no? La misma corriente que viene acá, es la que baja por acá, IL. Y esto sí es un estado, IL es un estado. O sea que esto va a ser R por IL, que es el segundo estado. Y aquí ya tenemos nuestra representación de la derivada de los estados. Están aquí las dos derivadas en términos de estados y de entradas. Que perfectamente yo lo puedo expresar en términos de estas dos matrices A y B. Tenemos para el primer estado X1 punto, X2 punto, vamos a ver. Como son dos estados, A debe ser de 2 por 2, aquí está 2 por 2. Pero como es una sola entrada, que es la corriente independiente, aquí vamos a tener una sola columna. Y ahora sí vamos a tener A y B. Si miramos la primera ecuación, no depende de X0, de X1, pero sí depende de X2. Entonces va a ser menos 1 sobre C X2.
¿Depende de U? Sí, sí depende de U. 1 sobre C. X2 punto. Depende del primer estado, sí. 1 sobre R, L. Depende del segundo estado, sí. R sobre L. Pero no depende de 1. No depende de 1. Cero. Estas serían mis dos matrices para bueno, para la derivada de los estados. Todavía me falta la matriz de la salida. Y el último punto ya depende de la salida. Obtener las matrices C y D, que dependen ya de la salida. Como mi salida es el voltaje en la resistencia, fue lo que me pidieron. Quiero controlar el voltaje en la resistencia. Pero hemos dicho que ese voltaje es R por la corriente que fluye por la resistencia, que es la misma corriente del inductor. Y esto es R por el estado 2. Ahora sí, como esto tiene una dimensión, porque es 1 por 1, esto debe tener una sola fila. Recordemos que las dimensiones deben ser P por N. Aquí P es el número de salidas, que es una sola, entonces P es 1. Y N es el número de estados. O sea, tenemos dos estados, una sola salida, que es el voltaje en la resistencia, y tenemos una sola entrada, ¿no? Que es la corriente. Esto me define las dimensiones de las cuatro matrices A, B, C y D. Y esto va a ser 1 por 1. Aquí tendríamos, no depende de X1, no, miren que no depende de X, pero sí depende de X2 en R2. No depende de 1, 0. Y esta va a ser mi matriz C, matriz D, en el sistema dinámico. Vamos a hacer una simulación. Y aquí en MATLAB podemos probar la simulación de esto para una entrada. Pongamos una entrada tipo escalón. Vamos a ver qué ocurre con estas matrices A, B, C y D. Entonces, primero debemos definir valores de resistencia, digamos que es de 10K. C, o sea, 10.000, pues por en la menos 3. L, milihenry. R, C y L. Esos son las tres parámetros. Y aquí podemos definir nuestras matrices A, B, C y D de esta forma. Por ejemplo, yo puedo A es igual a los corchetes 0, menos 1 sobre C, 0, en la misma fila, menos 1 sobre C, punto y coma porque paso a la fila de abajo. 1 sobre L, R sobre L, 1 sobre L, R sobre L. Y esa sería mi matriz A, aquí puedo verla, sería mi matriz A. B, que va a ser igual 1 sobre C, punto y coma, porque voy a la otra línea, a la otra fila. 0. C va a ser igual, podemos ver 0 y R2. Ah, pero yo no definí R2. R2, no tengo una sola resistencia. Sí, R, perdón. R, R2. 0, R. Y D es 0. D es 0. Entonces, si quiero no la defino directamente en Simulink, que es donde voy a trabajar ahora. Aquí abrimos Simulink. Y vamos a generar en Simulink, bueno, que podemos hacerlo de ambas formas.
Aquí yo puedo definir mi sistema sys como espacio de estados. SS indica state space. Lo que hago es definir las matrices A, B, C y D, pero D como es 0, aquí coloco 0. Y aquí obtendría yo mi representación en espacio de estados. Me parece, puedo validar si son esos valores A, B, C y D. Y si quiero ver la respuesta al escalón, una entrada de la corriente, que es la entrada de 1 ampere, step sys, que fue como yo llamé mi sistema, ¿no? Como quiera llamarlo, model, sys, cualquier nombre. Y aquí obtengo la respuesta en el tiempo de este sistema. Ahí se ve que es inestable, en este caso es inestable. Verifiquemos los signos. Por lo general da inestable, dependiendo de los signos. 0, 1 sobre. Ah, aquí hay un error. Aquí hay un error, esto es negativo. Bueno verlo. 1 sobre L y menos R sobre L. Sí, aquí hay un negativo, entonces tengo que cambiar esa matriz A. Voy a hacerlo otra vez y coloco la matriz A cambiada y este va negativo. Ah, ya, perdón, es que yo había definido C como el capacitor, sí. Tengo que cambiarlo ahora, porque lo confunde con esta C. Entonces, definamos otra vez C, todo esto. R. Vamos a definir C como C minúscula. Ese error es típico, ¿no? Ahora sí, A igual, todo esto. C minúscula, que es la del capacitor. B igual, C minúscula. C igual a R, C mayúscula. Y ahora sí, sys, lo defino como ABC y 0, que indica la D. Ahí está. Ahora sí, step de mi sistema, sys. Y ahí está el sistema. Quiere decir que si yo le aplico una tensión de 1 voltio, de 1 ampere, el voltaje que me va a aparecer a la salida va a ser de 10.000 voltios. ¿Sí? Y esto fue por los valores que yo coloqué en mi sistema. Entonces, esa sería ya la salida con respecto a una entrada escalón en la corriente. Ahora yo puedo validar esta información usando aquí en Simulink, le doy doble clic. Vamos a colocar state space, podemos ver aquí. Vamos a buscar la librería de espacio de estados que se llama state space. Y esa la encontramos en la sublibrería de continuos. Aquí en continuo encontramos state space. Y aquí vamos a colocar cada una de las entradas que tenemos. A, yo lo había definido ya antes. Ahí está B. O simplemente aquí coloco, ¿no? El valor de C, por ejemplo, C era 1R. D 0. Y listo ahí. Ya dependiendo de la matriz C y D que haya definido, él aquí me va a sacar una salida. Vamos a colocarle scope. Con scope puedo ver. Y aquí una señal de escalón. Step. Hay que tener en cuenta que hay que cambiarle aquí el deep time para que inicie en 0. Tiempo 0 y no 1 segundo. Y miremos que esta señal tiene una dinámica muy rápida. Bueno, aquí por
por los valores que coloqué de capacitancia y resistencia, tardó 500 segundos. Entonces vamos a colocar este mismo tiempo de simulación, 900. Vamos a colocarlo aquí, por ejemplo, para hacer una comparación parecida. Y ahí está que se estabiliza el sistema de control. Se estabiliza en 20.000, se estabiliza en el doble. Veremos por qué, qué ha ocurrido aquí. La entrada fue de un voltaje, de un PER, A, B, C. Ah, no, perdón, esto es 0. Mejor coloco C. 0, yo le puse 1. Solo cambia todo. Cualquier error mínimo puede cambiar la dinámica del sistema. Aquí podemos ver que se estabiliza a los 10.000 voltios. Que esto debería ser una entrada de corriente pequeña, digamos 1 miliampere. Entonces esto va a ser 1 por E a la menos 3. Con 1 miliampere, aquí a la salida 10 voltios a la salida de esta resistencia. ¿Sí? Simplemente dividí entre 1000 la entrada. Entonces pueden validar ese sistema de las dos formas, tanto en código como en Simulink, con el fin de verificar que los resultados sean iguales. Hasta aquí dejamos esta parte. De manera que si tenemos un circuito con 2 inductores, 2 capacitores, tendré 4 estados. La cantidad de estados será la cantidad de elementos almacenadores de energía, que son los capacitores y los inductores.